Nacido en Ecuador, Hernán Rivadeneira llegó a Panamá en 1982, buscando nuevas oportunidades, sin imaginar que ese viaje marcaría el rumbo de su vida. El fútbol, su gran pasión desde niño, quedó en pausa cuando las circunstancias lo llevaron a priorizar a su familia. Con esfuerzo y dedicación, formó un hogar numeroso junto a Dolores de Salamín, con quien comparte el orgullo de 21 nietos. En 1985, su camino lo llevó a Chitré, donde trabajó en el comercio hasta que una invitación a un programa radial lo reencontró con su viejo amor, el fútbol. Desde entonces, Hernán convirtió esa pasión en su vocación, destacándose como analista y comentarista deportivo, construyendo una trayectoria que inspira por su esfuerzo, constancia y amor por el deporte. Y ese es nuestro invitado de esta noche en primera persona, el profe Hernán Rivadeneira. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y qué gusto poder hablar en un momento en el que Panamá pues tiene tanta expectativa de muchas cosas a nivel del deporte, sobre todo del fútbol. Sus inicios fueron precisamente como un jugador. Sí, realmente aquí Bueno, nací para jugar fútbol. Nací, yo me siento feliz cuando me acuerdo de mis años. Y que jugué también aquí en Chitré, jugué en Boquete, como jugador y como técnico, así que... Pero antes de eso, vamos a remontarnos a Ecuador, a Quito, Ecuador, cuando usted empieza o hace sus pininos en el deporte. Yo empecé a jugar cuando ya tenía 9 años, ya a nivel distritorial. Okay. El indoor fútbol que se llama, el de 7-7, comencé a jugar. De ahí, lógicamente, transformamos a los 10 años al 11-11. Pero fuimos maquinando, poco a poco fuimos maquinando y llegamos a jugar en la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Eso ya es a nivel semiprofesional. Claro, la Liga Deportiva Universitaria es un equipo profesional. Profesional, ok. Pero yo llegué a los 16 años a la juvenil de ellos, hasta la reserva llegué. Okay. No llegué más allá porque tenía que trabajar. Había una situación, y eso es determinante, se lo digo como papá de deportista precisamente del fútbol. Mi hijo está iniciando, ya está en una sub-11, sub-10, perdón, sub-10. Está mi hijo en este momento y el apoyo que uno pueda dar es importante, pero si no hay esa figura, las oportunidades lamentablemente no prosperan. El problema mío era que mi padre murió cuando yo tenía 15 años. Claro. Y ya esa es una tarea para que me dijo, él me decía sin saber lo que iba a pasar, quiero que te hagas cargo de mi familia. Que era el mayor, ¿no? Sí, yo soy el mayor. Y lastimosamente él falleció a los 43 años, jovencito. Bueno. Y yo pues tuve que dejar eso para hacerme cargo, trabajar y bueno, se me olvidó el fútbol. Momentáneamente iba y regresaba, pero hasta que al final dije no. Y en ese interín obviamente usted tiene que empezar a trabajar para sostener a la familia. Ese distanciamiento del deporte se dio en qué margen de tiempo, porque no es hasta que viene a Panamá, porque ahí ocurre todo una... Es que mira, eso te decía que venía, porque yo cuando llegaba a los 18 me fui a otro equipo a ver si canchaba pero no me permitía el trabajo, o sea, entrenar. Claro, era la prioridad. Había que entrenar todos me conocían. Tres, me decían 3 patines, porque hacían unas jugadas que ellos no entendían cómo yo podía hacerlo. Yo podía decir que yo era del medio campo, era un tipo que recuperaba pelota y repartía pelota, ¿no? Y yo tenía a veces punteros izquierdo y derecho que eran fabulosos para mí sí, armaba. Era un armador. Para mí era que ahí existan corredores de izquierda y derecha, para allá iba o filtraba al centro. Entonces, a ellos les gustaba, pero a mí me faltó un poquito de perspicacia para hablar con los dueños de los equipos, necesito trabajar, tienen que hacerme trabajar, o denme un trabajo ustedes que me permita. Para que eso pudiera sostener entonces seguir. Pero no fue así, pasaron 18, 19 años, a los 20 ya comencé a pensar en viajar mejor, para ver si busco rumbos en Estados Unidos, qué sé yo. Pero cuando pensé que Estados Unidos, llegábamos a México, dice, hay que pagarle a un ¿cómo se llama? Los coyotes. $500, pero si te cogen preso... Sí, y que el coyote tampoco se tire de vivo, porque a veces también lo cobra y ni siquiera... Exactamente. Entonces dije, no, me voy a Panamá. ¿Por qué Panamá? Porque primeramente llegué por paseo. Fui a México primero y llegué a Panamá, ¿no? Me gustó el ambiente, el calor... siempre me ha gustado el calor. Yo estoy en el clima ¿El calor de la gente o el calor del clima? Porque ahora es insoportable. No, a mí me gustan las dos cosas, ¿no? Okay. Porque de pronto el calor es una cosa vivencia, porque yo nací en una ciudad caliente, es Santo Domingo de los Colorados.
pero viví en una ciudad fría, Quito. Quito, ¿no? claro. Entonces Santo Domingo Colorado siempre llegaba allá, me gustaba esa humedad, no sé, a mí me gustaba el calor. Y bueno, que Panamá conseguía así, lo vi como abierto, como la gente muy libertina. A mí me gusta la gente espontánea. Antes era más feliz que ahora. Me gusta la gente espontánea. A mí no me gusta otra cosa que sea la espontaneidad. Cuando veo gente como que... Demasiado amarrada. No, tranquilo, tranquilo. Pero, relájese. Exacto, sí. Y entonces llega a Panamá ¿en qué año? O sea, usted había venido previo y había conocido y eso correcto. Es lo que lo familiarizó y le gustó. Entonces vuelve en el 82. En el 82. Ya para establecerse. Ya me establecí, ya me quedo aquí. Me fui a vivir, ¿sabe qué? Primero viví ahí en Paraíso, en San Miguelito. Como en la familia, allá estaba un trabajo... Había rumba en Miami. No. No, usted, en el barrio. Pero el asunto era que era gente de trabajo. Claro. Y yo trabajaba en Chorrera, ¿no? Instalando cielos rasos, pendido que está acá arriba. Y bueno, en la familia un día me invitaron a las fiestas de junio de San Juan, creo que era. No, invitaron allá. Y la mamá de un amigo, compañero de trabajo, dice, ¿por qué no se queda a vivir aquí con nosotros? Ahí tiene un cuarto, aquí se come un arrocito con huevo. No, pero eso es una cosa muy especial, tiene que ser muy especial, porque nadie invita a nadie así. Pero es que yo siempre... Era cálido. Siempre brindaba confianza a la gente, nunca brindaba que es vivo, que no. Y vieron la situación, digo, bueno, sí, a mí me gustaba siempre vivir en familia, no solo. Okay. O sea, aquí vivía con otra familia. Pero allá me ofrecieron esto, bueno, allá, como el trabajo estaba cerca, allá en las brisas de, ¿cómo se llamaba este? ¿Brisas del Golf? No, brisa del Chase, ¿cómo llamaba? Altos del Chase. Altos del que Chase. tumba muerto. No, en el Chorrera. La primera barriada que cuando tú llegas a Chorrera por el Camino Viejo, la primera que va a mano izquierda, todas esas, yo instalé el cielo raso prendido toda la gente. Wow. Pero ese momento, cuando habían varios empresarios que veían el trabajo de uno y de otro y otro, Carlos Carica, un amigo mío, el primer trabajo que lo tuve con Carlos Carica aquí en Chitré, en Panamá. Y él me dice, vamos a Chitré, en el 85. ¿Para qué? Digo, para que te hagas cargo de una empresa. O sea, ya mostraba una empresa de venta de azulejos, mosaicos. Yo recuerdo que los azulejos se vendían en $48 el metro. Imagínese. Y ahora se venden $6. Exacto. Y digo, ¿cómo es posible? Pero es así la vida como está. Y fui a Chitré a vender esos tipos de... Había, gente que lo compraba. O sea, claro. Había plata. Claro. Y siempre que lo compraba, bueno, allá me quedé. Y bueno, la sorpresa fue que allá había un equipo de fútbol que ya se llamaba como la empresa Material SG y que había que jugar segunda división. Vamos a hablar de eso porque allí es donde el profesor Rivadeneira entonces se reencuentra con el deporte y lo avanza de forma profesional, obviamente enseñando entonces a otros sobre él. Vámonos a la pausa, la primera aquí en primera persona, y regresamos de inmediato con el profe Hernán Rivadeneira en esta interesante conversación. Estamos de vuelta y qué bueno que se mantenga con nosotros allí en esta interesante conversación junto al profe Hernán Rivadeneira, porque hemos estado escuchando su trayectoria desde sus inicios. Interesante cómo pues, se vinculó desde muy joven con el deporte, una situación familiar lo lleva a distanciarse. Sin embargo, es aquí en Panamá, estando en la provincia de Herrera, en Chitré, cuando se reencuentra con el fútbol ya entonces como técnico. No, como futbolista primero. Ok, como futbolista. Es que yo armo el equipo por la confianza que tenían, por la forma que conocí, el conocimiento, comencé a buscar un jugador, otro jugador, hice el equipo. Que incluso fui selección de Herrera. Mire usted. Jugué con ellos como selección. ¿Sabes qué jugué? La Copa JBC. Fue el campeonato nacional, el primer campeonato nacional del club lo jugué. Yo tengo un currículum que cuando yo comencé a elaborar un currículum así, digo... Decía todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado. He paseado todas las emisoras de esta ciudad, de aquí, todas las emisoras, está en todas. Y cuando yo comienzo a ver, vendía libros, vendía música, vendía esto, vendía... Oye, entonces, ¿qué es lo que hice en mi vida? Todo. Yo he disfrutado la vida plenamente, a pesar, pues son experiencias, ¿no? A veces claro. a veces... Y si las oportunidades llegan, ¿por qué uno se va a cerrar
Uno va a decir, no, que yo nada más hago esto. No, o sea siempre que todo sea lícito, pues ¿por claro, qué no hacerlo? No, claro. Porque lo malo no cuadra conmigo. Mi carácter no cuadra, por Dios, no cuadra. Entonces llega Chitré y crea este equipo. O sea, creo usted es parte de... Sí, creo el equipo Iberoamérica, lo llamé. ¿Sabe por qué? Había españoles, había chilenos, había uruguayos, había panameños, había ecuatorianos yo. Y hasta peruanos. O sea, Chitré era la beca de la ONU. Mexicanos, pues. Sí, en serio. Sí. Cuando me di cuenta, digo, hey, aquí hay ese puro extranjero. Claro, los panameños estaban ahí, que era la mayor cantidad, pero me emocioné. Digo, ¿cómo se va a llamar tu equipo? Entonces, ¿cómo va a llamar? Iberoamérica. Pero y eso enriqueció, me imagino, de alguna manera, también el fútbol en la provincia, o por lo menos los talentos. Sí. Mira, allá llegaron Pablo Cotito, peruano, llevó el fútbol. Llegó Colequio, que era entrenador, fue el director de la Selección Nacional en el 88, hizo también ese. Y cuando yo llegué, ya el boom del fútbol había crecido y conmigo explotó, porque ahí apareció Edgar Samaniego en la Selección Nacional, una serie de jugadores, y Herreras comenzó a tomarse en cuenta. Claro. En el primer, fueron un prejuvenil en México, fueron 4 chitranos para ese prejuvenil en México. Entonces, el fútbol comenzó a crecer, sí. Yo sé que de alguna manera le hice dar importancia al fútbol, porque la gente a veces pensaba béisbol nada más, softball nada más, sí. Pero el fútbol, imagínate que... Y en esa época el básquet también era también, sí. Fuerte. Ahí era cuando Juan Bravo, el chiquitín de mama ese, jugaba baloncesto, todo eso. Sí. Y mira que el día de la final del primer campeonato que jugué ahí, no, del segundo campeonato, cuando yo dirigía el equipo, el segundo campeonato, invitamos al patrocinador, era un español dueño de embutidos económicos que ve el partido. Cuando se dio cuenta, perdíamos 2-0 el primer tiempo. Decían, ¿qué hacemos ahora? Me voy, se largó, se fue, nos abandonó. Entonces, cuando le llegamos con la copa, ¿cómo fue? Entonces, el segundo tiempo tuvimos que cambiar y hacer... Es que como dicen, la bola rueda, sigue rodando y el partido está... Ahorita, todo puede pasar. Hace poco estaba ganando Guatemala 1-0. Era ya en tiempo extra, ¿no? 92 minutos de tiempo de reposición ya. Y paga el 93, empata el partido. Vaya la vida. Que uno tiene que rendir, no tiene que rendirse. Y entonces, de Chitré, ¿usted pasa a Chiriquí en qué condición? O sea, ¿se deja el equipo? Sí, dejé el equipo. No, es que eso para mí era un entretenimiento. Ok. Era trabajo. No, yo estaba siempre con una empresa trabajando. El deporte para mí era un entretenimiento, algo, pero que lo tomaba en serio, sí lo tomaba en serio. Porque si no eran las condiciones, como yo decía, no jugaba. Claro. Si Boquete me pasó lo mismo, dile, ahora te cuento. Y la situación es que cuando me toca ir a Chiriquí por la situación económica que estaba pasando, Chitré había cerrado los bancos y había cerrado una serie de cosas. Recordemos que era la época de la dictadura, hay una crisis 88. Económica en la que la economía estaba Mi hija había acabado de nacer. Nació en enero y nos fuimos, en carnaval, febrero, nos fuimos para allá. La bañaron, apenas llegaron, en Dolega, tenían en Culeco. Claro, tenían una, ¿cómo se llama? Una barra cisterna. Una barra de que no dejaban pasar si tú no dejabas algo de vaina para allá. Sí. Entonces, el peaje famoso. Cuando yo abrí pague el agua, mi hija, que tenía un mes de nacida. Bueno, la bautizaron ahí. De pronto era bonito. Bienvenida a la bienvenida, y comenzó otra faena en lo que fue Boquete. Digo, que es una tierra muy linda. Yo, si pudiera ir a vivir ahí, yo vivo ahí y muero ahí. Porque el aire acondicionado lo tienes al aire libre. Todo el tiempo. Allá no subía. Mi hija, pues yo también tengo 2 hijastros. Mis hijas no usaban nunca abrigos. Porque se aclimatizaron. Y es una zona del país que económicamente se sostiene sola. Eso lo conversábamos. Exactamente. Y la producción también de alimentos, o sea, ellos perfectamente sobreviven ante cualquier situación. Exactamente. Es que bien por ello, porque organizan siempre en el sentido propio de decir, nosotros somos autosuficientes. Exacto. Y más el orgullo que tienen. Por eso son. El orgullo que tienen. Eso explica mucho. Y en Chiriquí, entonces, tiene la experiencia, bueno, sigue trabajando y demás. ¿Cuándo se reencuentra con el fútbol? Porque usted le toca entonces armar un equipo en algún momento. Antes de eso, ya había entrado al comentario deportivo. Ya había incursionado. En el 85, que te dije yo que había llegado a una conversación, o sea, estábamos conversando Fernando Samaniego, Carlos Carica, Rafael Velado, que es periodista también, y mi persona, estábamos ahí tomando una par de cerveza porque estaba, Fernando Samaniego estaba en campaña de las elecciones de ese año.
Entonces, cuando vio que yo hablaba de fútbol y esto y lo otro, Rafael Velado se quedó así con la boca abierta y dice, ¿y usted vive aquí? Va a mi programa. ¿Usted puede ir a mi programa? ¿Qué sé qué? Lo que necesitaba era alguien con el conocimiento y el manejo. Entonces le digo, sí, señor, sí, señor. Pero, ¿sabes qué? Cuando fui, porque me dijo al día siguiente a las 4 de la tarde, cuando entré a la cabina de transmisión y comenzamos el programa, aparecían Castañuela a mis dientes. Yo no sabía, pues, nunca había hablado de radio y nada. El nerviosismo. Sí, el nerviosismo, me sonaban Castañuela a los dientes y... Pero bueno, fue la experiencia que comencé, arranqué y empujé. Y vamos a hablar precisamente de eso porque ya entramos en el terreno de ser un comentarista deportivo y una persona que ha llevado una trayectoria pues sostenida y por diferentes medios también aquí en el país. Vamos a la pausa, la segunda y última, aquí en Primera Persona y continuamos con esta conversación sumamente interesante junto al profesor Hernán Rivadeneira. Ya volvemos. Mucho estamos aprendiendo acerca, o conociendo más bien, de la trayectoria del profe Hernán Rivadeneira. Hemos quedado cuando usted da ese primer paso y llega a la radio. ¿Cómo fue ese momento? ¿No? Ya me dijo que había el nerviosismo, una cosa, nunca se va en realidad, porque es una forma de exigirte por ese compromiso y respeto a la audiencia. Exactamente. Pero es la primera vez, la primera vez. Claro, es que yo... aguántate. Pero decía, hubo algo que no, pero es que era hablar de lo que a mí me gustaba. Claro. Era... Lo sentía... O sea, hablaba con gusto. De verdad, yo hablaba con gusto. Y me dieron la libertad de decir las cosas que me gustaría decir. Así que arrancamos con el periodismo deportivo. Inclusive, Rafael tenía un semanario que le hacían de periódico semanario. Venga, escribí también. O sea, usted entró de lleno en todo lo que era la comunicación deportiva. Y me preguntó, recuérdate que también otra cosa, de fútbol era que hablaba de fútbol y yo tenía que chocar con el béisbol. ¿Por qué? Porque no querían que yo hable de fútbol, porque el programa de Rafael Velado máximo era béisbol y softball, era lo máximo. Y se hablaba de fútbol, que iba un señor que se llama René Mendieta, qué lío con ese. Todo el mundo lo conocía, era de Monagrillo, todo el mundo lo conocía y él peleaba conmigo todos los días, Pero bueno, era el inicio del deporte, del periodismo deportivo. Al principio comentaba nada más, comentaba. Y recuerdo que se hizo el último campeonato nacional de provincias en Puerto Armuelles, y donde fueron los 4 clasificados, los finalistas, era Herrera, Veraguas, Panamá y Chiriquí. Se jugó allá, los 4. Y cuando llego allá, yo yo alquilé una emisora para poder transmitir los partidos de esos, pero yo sabía que había que hacerse un consenso porque eran como 8 emisoras que estábamos ahí, así que como un conglomerado. Así que fuimos allá y yo no iba a narrar, simplemente iba a comentar y todo. O sea, cuando me dicen no llegaron los narradores, no han llegado. Ay, ya la vida. Le toca. Digo, yo lo hice un poquito, pero no soy bueno, todavía todavía no era profesional en ese aspecto. Y me tocó. Ellos llegaron al finalizar el primer tiempo, llegaron, ¿no? Y se vieron que me trababa. Dicen, dale. Y ellos me decían, dale, no te trabes. Y bueno, seguí, y eso fue mi primera experiencia como narrador de fútbol, que después obviamente lo manejé. Porque también en la emisora, tanto Rafael Velado, Fabio Pasco, que era de Radio Provincia, ahí salieron Álvaro Alvarado, Leo Alvarado, y me decían, narra algo que a la gente le guste el extranjero, que tú puedes vender lo que tú quieras. Le digo, está bien, pues comencé a narrar. Y por ahí se fue dando que ya producía fútbol, narraba en todo lado. Y después me dediqué al béisbol también, ¿no? Ahora, pero la narración tiene una mística, por decirlo de alguna forma, porque la persona que no está viendo, obviamente tiene que imaginar lo que está ocurriendo. Exactamente. Y no es lo mismo decir que tiene el balón o lo lleva a dar características de lo que está ocurriendo. Exacto. ¿Cómo aprendió a hacerlo? Es que, como comentarista tienes que grabarte cada paso de lo que están haciendo en el campo de juego. Entonces uno como narrador simplemente maneja los estados de tiempo, del espacio y distancia de
del terreno de juego. Entonces, arranca por la punta izquierda, ¿no? 3/4 de cancha, por la derecha, hace el centro, baja la vida. Entonces, con eso se apoya. Estás apoyando constantemente con el tamaño del terreno, con ubicas a la persona que la pelota no esté, eso siempre tiene que hacerlo. Hay algunos que no lo hacen, pero hay que hacerlo así, para que la gente sepa dónde está la pelota. Está en el medio campo, está en la bomba central, está en las 18 yardas, o 16:50, perdón. Antes se usaba 18 yardas en vez de 16:50. Y entonces uno diversifica ese aspecto, ¿no? Esa es la narración, o sea, el clan del narrar es la particularidad de que se mide para que la gente imagine en la radio, porque en la televisión todo el mundo lo ve. Exacto. ¿Y cómo fue narrar entonces béisbol? Narrar no, fui a comentar. Ah, comentar. Fui a comentar una vez. Y quedó involucrado ahí. Yo me involucré ahí porque de béisbol no sabía nada, nada. Pero todos los días hay softball ahí en Chitré. Todos los días. Sí, no, eso es. Eso no hay eso es como el desayuno. Exactamente. Y entonces mi compadre le encantaba eso y vamos allá, que había transmisión de softball. Y yo estaba ahí viendo. Me invitaron a medicar un partido. Cuando lanzaba, yo no llegué ni ahí, la mitad con esa pelota grandota pesada. Sí, esa verdad. Bueno, la pelota de softball es un balón, una bola grande. Grande. A Entonces, diferencia de la de. Yo no sabía ese aspecto, pero bueno. Total es que me aprendí un librito de béisbol que no está escrito. Un librito que no está escrito. No está escrito. Pregúntele a Eric Pino cuál es. Es las jugadas que se van a hacer. Vamos a ver, estamos en el séptimo inning y el equipo va perdiendo. A primera carrera, un hit, llegó a primera. ¿Qué va a pasar? Si el jugador es lento, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No llega. No, hay cambio, hay que poner un corredor emergente porque tratar de alcanzar la carrera para empatar el partido porque es esto. Entonces yo recuerdo que estaba transmitiendo con Radio Provincias un partido, estaba Miguel Ángel Corro, una voz extraordinaria, el tipo narrando, pero él no comentaba. Entonces yo me senté al lado de él, digo, yo voy a comentar. Y cuando sucedió una cosa como esas, ¿no? Digo, viene corredor emergente. Dice, no comente, me dice Api Reyes, que era dueño de Radio Mía. De Radio Provincias. No comente, ustedes le conocen de fútbol, comente. Y cuando vino... Y sale la jugada. Le pusieron el correr emergente. ¿De qué sabe de eso? Dice, y ahí va el toque para... No, ahí está, vaya, pues, todo lo que yo decía estaba saliendo. ¿Qué cosas considera usted? Usted se mantiene vigente. ¿Qué cosas considera diferentes hoy por hoy en el momento tanto de narrar como de hacer estas transmisiones y demás? El profesionalismo. ¿En qué sentido? El narrador antes era más profesional, porque él se verificaba como tenía muy buena voz, ¿no? El narrador tenía muy buena voz, Cheque el Zamudio. Sí, una voz Miguel Ángel entrañable. Corro, o sea, las voces que tenía, lógicamente, eran potentes. Hernán Botello, ¿no? Una voz seria, precisa para narrar. Félix Piñango también. Félix Piñango, el monstruo ese, bárbaro, mi amigo que lamentablemente falleció. Sí. Pero se mantenía ese sentido, ¿no? Ahora, o sea, cualquiera puede entrar y puede narrar y puede comentar y todo, no se busca la especialidad de él y ese es el problema que existe actualmente en el periodismo deportivo. ¿Considera que de alguna manera el deporte, el fútbol, hablemos, sí ha logrado una connotación importante en el país, pero a nivel también de la propia narración se mantiene esa magia que había en su época? Yo creo que en la radio que ha dejado de ser la radio en transmisiones deportivas. La televisión está mezclada, está puesta ahí, pero recuerda que, por ejemplo, Rubén Pinzón sabía narrar. El otro, también lo perdimos, Ricardo Pití, o sea, tú sabes, o sea, Eduardo Moreno, o sea, esos eran narradores, ¿no? Si uno se sentaba a escucharlos narrar porque era emoción. Porque es otra cosa, la radio te da emoción. Sí, exactamente. No, la televisión no te da emoción, tienes que buscarla porque estás viendo. Exacto. Pero la radio te da emoción. Y por eso le dije yo a Ramón Cardoso, ustedes se han olvidado de la radio, ustedes están equivocados. Y cuando le vi que, por ejemplo, el torneo de Copa Oro no podían transmitir las televisoras, no podían transmitir, entonces buscaron la radio. Por la radio introducir. Le digo, ahora te das cuenta que la radio sí sirve. Y es que la radio llega hasta todo el donde mundo. Tú menos imaginas, porque esas ondas van, señores, o sea, y esa es una realidad. ¿Qué mensaje bueno, ya me ha dicho que hay, de alguna manera, no sé si decirle una mea culpa, porque yo sí no formo parte de ese sector, y yo soy de los que me preparo y hago todo lo demás, sin embargo, y no soy del área del terreno deportivo, pero hay muchos jóvenes
que vienen surgiendo y que quieren hacerlo bien, que se pueden exigir incluso, ¿qué recomendaciones le daría? En primer lugar, que investigue, ¿no? Porque ahí les falta documentación, ¿no? Investiguen. El deporte no se hizo hoy. Durante ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Por ejemplo, investigue cuántos años ha pasado para que Panamá llegue al primer mundial. Por ejemplo, y todo lo que ha ocurrido para eso. Entonces, investigue todo ese aspecto para llegar allá. Cuando usted se sienta a frente de un micrófono, usted sabe decir lo que... Y no necesita necesariamente un papel, aunque sí es importante que esté respaldado con los papeles o con la tablet. Claro, la data es importante. Es importante, pero siempre esté respaldado y que las cosas estén aquí. ¿Son cuántos años ya? 40. 40 años de carrera y aquí está todavía para darle cátedra a mucha gente. Profe, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Por esta oportunidad, esta conversación sumamente interesante. Yo estoy seguro que ustedes también allá la han disfrutado. Amantes sobre todo del fútbol y por supuesto de las transmisiones radiales, que hay mucha gente. A mi papá es uno que anda con su radiecito para arriba y para abajo todo el tiempo. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Este contenido quiero reiterarles, lo pueden ver las veces que quieran a través de la cuenta YouTube de Hispania Media TV y también pueden seguir nuestras redes sociales en Instagram, @en1 pone persona, ahí vamos a estar en uno era persona y ahí nos encuentra con todos los contenidos y las entrevistas que estamos compartiendo con ustedes. Y será entonces hasta la próxima.